Ok, empezamos. Bienvenidos todos a este segundo tema de este módulo. Vale, en este tema hablaremos sobre ISO 9000 y aplicación y sistema de calidad en la construcción. Bueno, me presento primero. Yo soy Borja Muga, imparto clases en EADIS desde hace un par de años, en el máster de calidad, sobre todo en el desarrollo e implementación de los sistemas ISO 9001 versión del 2015 y su aplicación a sectores como el de la propia construcción, industrial o el sector agroalimentario. Durante mi carrera, bueno, soy ingeniero técnico industrial, especialidad en electrónica e ingeniero en organización industrial. Bueno, mi carrera profesional, prácticamente 14, 15 años que llevo trabajando, pues los he dedicado casi en su mayoría al mundo de la calidad. He trabajado en calidad de cliente, calidad de manufacturing, calidad de proveedores, calidad de proyectos, los últimos 10 años en General Electric, ¿vale? Y desde hace ya unos meses, pues bueno, soy el responsable de calidad de ICEA Wind, una empresa del sector eólico, bueno, llevando un poco el sistema de calidad, calidad en fábrica, calidad de cliente, etcétera, etcétera. Vale, intentaré transmitiros lo que pueda saber, ¿no? La experiencia que pueda aportar y hacer que el módulo sea perdón, el tema sea lo más llevadero posible. Vale, en este tema, hola Pedro, buenas. Veo que somos de la región, ¿verdad? Vale, comenzamos. Intento resumir de la mejor manera posible el tema en estas slides, ¿vale? En esta presentación, ¿vale? Si echáis algo en falta, no dudéis en decirme bueno, intentaremos tratarlo de la mejor manera posible. He estructurado la presentación en varias partes, introducción, una breve introducción, qué es la ISO 9001-2015, aspectos culturales, fases de la calidad en obras, análisis de riesgos de calidad en obras y para finalizar un poco las conclusiones, cuáles son los mensajes que me gustaría que os quedaseis después de hablar en este tema. Bueno, en cuanto a la introducción, bueno, la implantación de la ISO 9001-2015 de una empresa del sector de construcción, como otros sectores, se basa también en el ciclo PDCA, es decir, la filosofía que hay detrás de esta norma es el ciclo PDCA, el ciclo de Deming, Plan, Do, Check, Act, planificar, eh, hacer, chequear y actuar. ¿Vale? De hecho, los capítulos de la norma están estructurados siguiendo esta filosofía. ¿Vale? Los primeros capítulos de la norma nos habla básicamente de la planificación, de lo que tenemos que hacer, de cómo vamos a definir nuestros procesos, nuestros recursos, nuestros objetivos. La segunda parte del control de la ejecución, la tercera del chequeo y del control de calidad en todos estos procesos y la última la del ACT, la de la mejora continua, ¿vale? Es decir, vaya bien o vaya mal los procesos que hemos ejecutado y que hemos planificado y que hemos ejecutado, debemos retroalimentar el sistema y mejorarlo de manera continua, ¿vale? Hoy en día es indispensable disponer de una certificación ISO 9001-2015, ¿vale? En el sector de la construcción, por supuesto que también. ¿Por qué? Bueno, porque mejora la imagen en el mercado actual y potencial, porque mejora la satisfacción del cliente, porque mejora la eficacia y desempeño del sistema y sus procesos y porque disminuye los costes de no calidad. Al final, hemos de huir un poco de lo que muchas veces se piensa, ¿no? De que una norma ISO 9001 eh, es pura burocracia, ¿vale? Si lo utilizamos bien, es una base sobre la que construir nuestro sistema de calidad, ya que, bueno, como no sé si habéis tenido la oportunidad de leerla, ¿vale? Pero si le echáis un ojo es muy fácil de leer y la ISO 9001 lo que nos marca son diversos puntos de llegada que sí o sí debemos cumplir, pero el cómo lo definimos internamente y siempre debemos tener el foco en el cliente y en nuestros procesos, ¿vale? Al final intentamos, el objetivo principal es anticipar los problemas antes de que ocurran. De esta forma disminuiremos el número de no conformidades, por lo tanto disminuiremos los costes de no calidad y por lo tanto seremos más efectivos dando el servicio al cliente.
para lo corta que es la norma, el trabajo que da. Es lo que te digo, Ernesto. Ernesto dice que para lo corta que es la norma, el trabajo que da. Menos de lo que se piensa. Muchas veces nos complicamos nosotros mismos la vida definiendo los procesos internos y el cómo llegar a los puntos de llegada que nos marca la ISO. ¿Vale? A veces es mucho más sencillo de lo que pensamos, pero, pero no, nos gusta darle muchas vueltas y complicar los procesos y definirnos en vez de 4 indicadores, definirnos 30 y así en empresas ya no solo grandes que pueden tener más recursos para sostener ese tipo de sistemas, sino también empresas pequeñas que al final, entonces sí que se rodean de papel y de un sistema que es tremendamente difícil de mantener. ¿Vale? Debemos ser efectivos y siempre comento lo mismo. Un producto de calidad en este caso no es el mejor producto que existe en el mercado, sino el cliente lo que nos está pidiendo. Si el cliente, a mí, mi primer profesor de calidad siempre me decía, si, si, si el cliente nos pide y nos paga por unos langostinos, démosle langostinos, no le demos caviar, ¿vale? Y a veces pecamos de eso, ¿no? Confundimos el dar un producto de alta calidad con satisfacer al cliente, que no siempre van de la mano, ¿vale? Porque en el momento que dejamos de ser eficaces y de disminuir nuestra rentabilidad, nuestro sistema ya no es efectivo, ¿vale? Es un concepto que creo que tengáis claro porque muchas veces se confunde y se mezclan conceptos. Vale, continuamos. ¿Ya no era obligatorio? No, con la actualización de 2015 ya no era obligatoria los procedimientos documentados, o solo son obligados algunos, no. La norma, la versión del 2015, a diferencia de las versiones anteriores, no nos obliga a tener procedimientos, ¿vale? No nos obliga a tener un procedimiento de acciones correctivas, de auditorías internas, de producto no conforme, etcétera, etcétera, cosa que antes sí nos obligaba. Ahora bien, sí nos pide tener evidencias de todo. Y al final, de una manera u otra, eh, hay procedimientos que sí o sí deberemos tener, ¿vale? Pero no, no, es cierto, no obliga como los anteriores. Vale, vamos a hablar un poquito de la norma y luego ya pasamos directamente a las fases de calidad dentro de una obra. Dentro de la norma, bueno, los 3 primeros capítulos hablan del foco en el cliente, de la gestión por procesos, de algunas definiciones concretas sobre diferentes términos. Pero donde realmente empieza digamos, donde está todo el juego de la norma es a partir del capítulo 4. Vale, el contexto de la organización. Lo primero que nos pide la norma es que tengamos claro dónde estamos, quiénes somos y dónde estamos. ¿Esto qué implica? Que debemos conocer el mercado, debemos conocer nuestros suministradores, debemos conocer nuestros clientes y clientes potenciales, ¿vale? Y debemos conocer muy bien nuestros procesos, la interacción entre los mismos y cómo vamos a medirlo, ¿vale? Porque entiende la norma que es la única manera de poder atender al mercado y satisfacer al cliente siendo efectivos, conociendo lo que hay fuera, conociendo lo que tenemos dentro y estableciendo una estrategia que esté totalmente alineada, ¿no? Procesos internos con procesos internos, perdón, con procesos externos, ¿vale? Clientes internos y clientes externos. ¿Vale? Obviamente nos habla de liderazgo. Al final, otro de los errores que se cometen muchas veces cuando se desarrolla un sistema de calidad es que todo está en la espalda, en la mochila del responsable de calidad. Eso no es verdad. El responsable de calidad es un coordinador, lo puede, no va a decir liderar, bueno, es parte del liderazgo, pero sobre todo es un coordinador de que todos los puntos de la norma se cumplan, de que los procesos internos estén perfectamente definidos, de que se definan objetivos, de que los recursos estén perfectamente identificados, del control de calidad, de la mejora continua, etcétera, etcétera. Pero la calidad empieza en el puesto de trabajo de cada uno y debe ser impulsada siempre desde la dirección. He visto casos de empresas, sobre todo más pequeñas, en las que toda la responsabilidad del sistema de calidad se ha puesto en el responsable de calidad y han fracasado, ¿vale? Se han perdido en burocracia. Y insisto, ese no es el objetivo, ¿vale? Cada persona de la organización debe sentir la calidad como parte de su día a día, como parte de su trabajo. Y la dirección, la gerencia, es la encargada de desplegar esta cultura a través de toda la organización y de darle al equipo de calidad y a todos los empleados las herramientas necesarias para poder hacerlo. Vale, insisto, he visto casos de empresas en las que han depositado todas las tareas y responsabilidad en una sola persona o en un solo equipo, olvidándose del resto. El liderazgo de la dirección es clave. Al final,
no olvidemos que- que es igual que con, ¿no? No sé si alguno tenéis hijos, ¿no? Pero al final les podemos explicar a nuestros hijos cómo hacer las cosas, cómo se deben portar bien, cómo se deben comportar en la calle, en casa, etcétera, etcétera. Pero eso solo son palabras, ¿vale? Se predica con el ejemplo. Entonces, al final, si tu responsable, es tu gerencia, eh, te dice que hagas una cosa y ellos hacen otra, realmente no es lógico, no es lógico. Pasa con un sistema de calidad, pasa cualquier tipo de cosa. Con lo cual, liderazgo clave, contexto de organización y liderazgo son dos aspectos claves. Fijaros que hasta ahora en ningún momento hemos empezado a fabricar, no hemos empezado a construir nada, no hemos empezado a hacer nada. Simplemente estamos estableciendo unas pautas claras. Vamos a conocer dónde estamos y hasta dónde podemos llegar y vamos a impulsar desde arriba la cultura de calidad. Vale, después vamos a planificar lo que queremos hacer. Es decir, dentro de planificar viene uno de los grandes cambios de la versión del 2015, que es el análisis de riesgos, que de alguna manera sustituye a las acciones preventivas, ¿no? que se denominaba en las versiones anteriores. El análisis de riesgos tiene un objetivo muy claro. Vamos a solucionar los problemas antes de que ocurran, ¿vale? Vamos a anticipar problemas, vamos a trabajar la prevención, ¿vale? ¿Cómo? Vamos a identificar todos los riesgos, riesgos de mercado, riesgos de cliente, riesgos técnicos, riesgos de suministradores, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un análisis de riesgos. Cada proceso identificado dentro de nuestra compañía, un proceso de gerencia, un proceso de producción, un proceso de construcción, un proceso de compra, un proceso de recursos humanos o de calidad, que son procesos de apoyo, ¿no? Dentro de un mapa de procesos, que están definidos en cualquier mapa de procesos, deben tener su análisis de riesgos. ¿Vale? Podemos ir a algo muy detallado, como puede ser un ANFE, que es una herramienta bastante detallada para los procesos productivos, o podemos hacer un análisis mucho más sencillo a nivel de mercado, a nivel de gerencia, etcétera, etcétera, en el que se identifiquen todos los riesgos potenciales y se evalúen. ¿Cómo? Bueno, normalmente los riesgos se evalúan teniendo en cuenta tres variables principales. Primero, yo tengo un riesgo potencial. ¿Qué severidad tiene este riesgo? ¿Qué impacto tiene si se produce? Bueno, ¿es un impacto alto o es un impacto bajo? La segunda variable es la probabilidad. Es decir, vale, es un riesgo potencial, pero joder, en los últimos 20 años no ha pasado nunca, con lo cual muy mala suerte tenemos que tener para que ocurra, ¿vale? O, oye, en los últimos 2 años nos ha pasado varias veces, ojo, vamos a poner el foco aquí, ¿vale? Y la otra es la detección, ¿vale? Es decir, es un riesgo que puede ocurrir, es un riesgo que tiene un impacto moderado, pero nosotros solo somos capaces de detectarlo cuando ya ha ocurrido o podemos anticiparlo antes, ¿vale? Podemos detectarlo antes y podemos tener un plan B, digamos, para pararlo, ¿vale? Por lo tanto, cuando identifiquemos los riesgos y los evaluemos, podremos priorizar y podremos saber, perdón, sobre qué riesgos trabajar, ¿vale? Imaginaros, me pongo en un caso extremo que identificamos en nuestro mapa de procesos, en todos los otros procesos, 100 riesgos potenciales, pues hombre, creo que no es óptimo trabajar sobre 100 riesgos, ¿no? Vamos a evaluarlos, vamos a clasificarlos y voy a centrarme en los 10, 15, 20 principales, ¿vale? Voy a establecer un plan de acción para poder combatir estos riesgos. Más adelante hablaremos un poco más en detalle de esta estrategia de riesgos. ¿Vale? Es decir, vamos a anticipar problemas antes de que ocurran. Soporte. Obviamente necesitamos recursos. Es decir, los objetivos pueden ser alcanzables en función de muchas cosas. Una de ellas, tengo los recursos adecuados, ya sea en forma de maquinaria, equipos, o ya sea en forma de conocimiento, ¿vale? En el caso de maquinarias y equipos, puedo hacer las inversiones necesarias para conseguir estos equipos, estos cambios en el proceso, estos nuevos utillajes, por ejemplo, o si en el caso de personas, necesitamos un training, vamos a formar a la gente, ¿vale? Fijaros, en los apartados 4, 5, 6 y 7 hemos identificado nuestro mercado, hemos definido nuestros procesos, hemos conocido dónde estamos y hacia dónde queremos ir, hemos desplegado una cultura de calidad por toda la organización, hemos analizado los riesgos y oportunidades. Aquí no he dicho, perdonad, en la planificación obviamente debemos marcar objetivos y debemos medir. Si no medimos lo que digamos es solo una opinión y las opiniones muchas veces en el mundo más técnico nos llevan a tomar decisiones erróneas, ¿vale? Debemos marcar objetivos, debemos medirlos y debemos tomarlos de manera continua. Y debemos analizar los recursos que tenemos y ver si son realmente los que necesitamos, ¿vale? Fijaros que hasta ahora no hemos empezado a hacer nada, ¿vale?
Planificación. Bueno, a partir del capítulo 8 ya empezamos a hablar de las operaciones. Es decir, bueno, el control de la ejecución, es decir, ahora mismo ya sabemos lo que vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo. Vale, ahora vamos a hacerlo. Y durante esta ejecución, durante este vamos a hacerlo, tenemos que controlar durante esta ejecución que realmente los objetivos marcados están dentro de lo que nosotros nos habíamos marcado y que además sus tendencias no son sospechosas. Es decir, podemos estar dentro de los valores de tolerancias, dentro de los valores de objetivos, pero podemos tener una tolerancia demasiado marcada hacia salirnos de uno de ellos. Con lo cual, también nos da esa visibilidad para poder actuar de la manera más rápida posible. Vale, control de ejecución y feedback of experience tanto en obra, tanto en diseño de la obra como en la compra de material o subcontratación de trabajos externos. En la ejecución de la obra, mejora continua aplicada desde la voz de clientes, todos los indicadores y no conformidades detectadas, etcétera, etcétera. Vale, son muchos inputs que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar. Vale. Normalmente cuando definimos objetivos tenemos en cuenta errores del pasado, costes de la calidad del pasado, reclamaciones de cliente, eh, eh, perdón, análisis de riesgos y oportunidades, eh, bueno, cambios que puede haber en el mercado, etcétera, etcétera. Y finalmente, evidentemente, cuando a medida que vamos ejecutando los procesos en obra, pues dar una versión de desempeño. Es decir, debemos ver cómo estamos ejecutando lo que hemos dicho que vamos a ejecutar. Hemos planificado, estamos ejecutando lo que hemos planificado, ¿vamos en buen camino o no? A veces la planificación puede no ser buena, nos hemos podido equivocar en algún indicador, hemos podido evaluar un riesgo de manera equivocada, ¿vale? Se nos ha podido pasar la valoración de algún requisito de cliente que salía de lo estándar, ¿vale? Tenemos que evaluar eso. Normalmente la herramienta más potente para hacer esta evaluación de desempeño durante la ejecución suelen ser auditorías. También inspecciones intermedias de producto y de procesos, pero sobre todo auditorías. Las auditorías en obra es algo bastante habitual y normalmente el cliente en muchas obras las está requiriendo por contrato, incluso son ellos los que les hacen. ¿Vale? Y finalmente la mejora continua. La mejora continua debe ser parte de esa cultura que la gerencia debe desplegar. Es decir, eh, por supuesto, cuando un proyecto va mal, cuando una obra mal, una construcción va mal, debemos replantearnos la planificación, debemos replantearnos nuestros flujos de procesos, nuestros planes de control, nuestro análisis de riesgos, etcétera, etcétera. Pero incluso cuando va bien, que a veces nos podemos olvidar por un sencillo sentimiento de comodidad, ¿no? Ha ido bien, nadie me ha dicho nada, el cliente está satisfecho, no muevo, ¿no? No me muevo. Precisamente aquí es donde podemos tener más margen de mejora, porque precisamente no vamos a tener la presión del cliente ni de nuestros managers para poder mejorar, ¿vale? Seguro que aunque no haya habido reclamación de cliente y aunque hayamos cumplido los objetivos, seguro que hay cosas mejorables y debemos plantearlas siempre, ¿vale? Porque cuando las cosas vayan mal, os aseguro que la presión que vamos a tener en la espalda no para mejorar, sino para resolver va a ser brutal, ¿vale? Y no vamos a estar tan disponibles o con tanto tiempo ni la casa tan despejada como cuando la cosa va bien y tenemos ese tiempo, ¿no? Es un poco como los equipos de fútbol, ¿no? Cuando dicen, bueno, si la cosa funciona, ¿para qué lo tocas, no? Bueno, no digo que haya que tocar mucho, pero siempre tenemos que tener la mente pensada en cómo puedo mejorar esto, ¿vale? Si las cosas van mal, la presión siempre va a jugar en nuestra contra. Sí, Ernesto, sí. Nosotros hemos aprovechado muchas veces las observaciones de las auditorías como puntos de mejora. Es que son puntos de mejora, ¿vale? Y las auditorías es un input clave para cualquier punto de mejora. Y aunque tengamos desviaciones, es mejor obviamente es mucho mejor que nosotros tengamos identificadas estas desviaciones y las tengamos de alguna manera bajo control, que no las detecte un cliente o un organismo externo en una certificación, ¿vale? Siempre las auditorías tienen que ser con ese objetivo, mejora continua, mejora continua. ¿Vale? Pero el mensaje que quiero dejar es que aunque un proyecto vaya bien, aunque una construcción, una obra vaya bien, hayamos cumplido los requisitos de cliente, no debemos olvidar hacer un ejercicio de mejora continua al final. ¿Vale? Debemos mejorar nuestros análisis de riesgos, debemos reevaluar esos riesgos, debemos reevaluar objetivos. Si hemos cumplido de más o bien los objetivos, quizás los objetivos no están bien marcados y deben ser más ambiciosos. ¿Vale? Debemos replantarnos el sistema de nuevo otra vez. ¿Vale? Vale, había un slide que a mí me parece importante, y es el tema de obras, ¿vale? Si huimos un poco, nos evadimos un poco de las obras que pueden ser en una ciudad, ¿no? Un típico bloque de pisos, ¿no? Que se realiza en cualquier ciudad, en el que, bueno, si faltan cosas, o si se olvida comprar un material, o si hay un fallo y hay que volver a comprar material,
o necesitamos cierto recurso de personal que no hayamos tenido en cuenta al principio, es relativamente fácil conseguirlo, ¿vale? Pero bueno, no sé si alguno está metido en el mundo de la construcción, pero hay obras en países que están, bueno, que culturalmente son diferentes, con leyes diferentes, con permisos y visados diferentes. Incluso las obras pueden estar en geografías de muy difícil acceso, hablamos de selvas, hablamos de desiertos, y cualquier fallo en esa construcción va a tener un costo asociado que va a crecer de manera exponencial, ¿vale? Y además de un intangible, que es un intangible entre comillas, ¿no? En cuanto a dinero, ¿no? De cuantificarlo en un dinero de una manera exacta, que es la satisfacción del cliente, la imagen en el mercado. ¿Vale? La planificación de la calidad en obra es un aspecto fundamental, ¿vale? Cualquier desviación, por muy pequeña que sea, y que en una ciudad o en un entorno, digamos, en ese momento más desarrollado, eh, tenga una resolución prácticamente en el día y un coste muy bajo, a ver, en otros lados, aun siendo igual de sencillo el problema, el coste va a crecer de manera exponencial porque va a significar enviar, imaginaos, un útil en avión por envío urgente y que recorra 5.000 kilómetros. Imaginaros la diferencia de coste y de imagen. La planificación de la calidad es un aspecto fundamental, ¿no? Bueno, ya hemos venido hablando de ellos durante todo el tema, pero bueno, digamos que podemos identificar tres fases principales dentro de la calidad en obra, ¿no? La planificación de la calidad en obra, en la que se identifican los estándares que son necesarios para cumplir con las necesidades del proyecto. El aseguramiento de la calidad en obra, en la cual se debe evaluar de manera continua el rendimiento de los procesos en obra para asegurar que están cumpliendo con los objetivos definidos. Hablábamos de las auditorías. Y el control de calidad en obra, ¿vale? Se debe monitorizar todos los resultados para comprobar que se cumplen con los requisitos y normas de calidad, ¿vale? De igual manera, identificar productos y procesos no conformes y evitar que cause un impacto negativo en los clientes, ¿vale? Control de calidad de toda la vida. Digamos que estas tres fases, la fase uno, si no se cierra, no deberíamos continuar hacia la fase 2 y la fase 2 y 3 pueden ir en paralelo, puede haber solape, no habría problema. Pero no deberíamos iniciar ninguna de esas dos si la planificación de calidad en obra no está cerrada y está validada. Vale, bueno, aquí os ponía un shapeok muy sencillo de las tres fases. Más adelante lo vamos a ver más en detalle, ¿vale? Me salto ese slide y creo que en las siguientes lo vamos a ver de una manera un poquito más detallada. Pero bueno, al final veis que son cosas comunes, ¿no? Tanto para la planificación, pues bueno, necesitamos la política de calidad, necesitamos un plan de obra, necesitamos análisis de riesgos, descripción de productos, materiales y procesos específicos, regulaciones y legislación, etcétera. ¿Vale? Y como outputs de la planificación, bueno, debemos disponer de planes de control específicos para la obra, de checklists específicos de control, riesgos identificados y un plan de acción definido, ¿vale? Definiciones adicionales de operaciones específicas, objetivos finales de calidad, etcétera, etcétera. En el asunto de calidad, bueno, pues planes de control específicos, objetivos de calidad, documentación adicional. Y como outputs, bueno, sobre todo el intentar identificar desviaciones que no hemos identificado durante la planificación y antes de que ocurran, ¿no? Durante la propia ejecución, ¿vale? Un plan de mejora continua, como ha comentado también Ernesto antes, ¿vale? Y en el control de calidad, pues exactamente lo mismo, ¿no? En el control de calidad hablamos de los controles, de las inspecciones intermedias que podemos definir en nuestro plan de control para asegurar que vamos cumpliendo con los objetivos del proyecto. Bueno, como te decía, aquí tenemos un poco las fases definidas de una manera un poquito más detallada. Pues la planificación, bueno, ¿quiénes nos dan la información? Pues nos dan la por todo el cliente, nuestro diseño, la propia organización con sus procesos internos y nuestro sistema de calidad. ¿Vale? Requisitos de cliente, requisitos legales, riesgos de oportunidades, riesgos de clientes internos, feedback office de otros proyectos. Hay un aspecto que quiero decir, calidad de manera explícita como sistema de calidad de ISO 9001 no nos afecta, pero que obviamente si trabajamos en obra nos afecta y mucho, ¿no? Hay un tema fundamental que es el de seguridad y salud. Y para este tema mm, se deberán tener en cuenta todos los requisitos legales de la zona, del país, de la región donde estemos. Y habrá auditorías sobre el tema y debe ser muy estricto, ¿no? Lo he querido poner porque aunque desde el
un sistema de calidad de manera específica no afecta en cuanto a la elaboración de un plan de control o un plan de auditorías. Creo que es un aspecto importante. Al final, todos queremos liberar un producto o una obra conforme, pero sobre todo lo que queremos es volver a salvo a casa, ¿no? Volver sanos a casa. Creo que es un input que de alguna manera debemos tener en cuenta, ¿vale? Y luego, bueno, al final, pues como output, pues tenemos el plan de calidad final de obra, tenemos los objetivos definidos, plan de mejoras, etcétera, etcétera. Dentro de la planificación de la calidad de obra, es decir, todavía no hemos empezado a edificar ni a construir nada, está la parte del diseño, ¿vale? Es muy importante. Digamos que el diseño tiene dos fases, ¿vale? Y pongo un flujo, cada compañía tendrá el suyo, ¿vale? Es un flujo muy general en el que simplemente quería haceros partícipes de dos fases principales dentro de la propia definición del diseño de la obra. Primero, hay un diseño, vamos a llamarlo básico o inicial, en el que debemos, la compañía debe analizar los requisitos del cliente y ver si realmente somos capaces de alcanzar esos requisitos desde nuestro diseño. Vale, una vez que tengamos claro esto, evidentemente vamos a hacer un diseño mucho más detallado con planes de calidad en paralelo, etcétera, etcétera. Vale, es un hito fundamental. Es, es un hito que debemos cumplir y, y sí, como bien Ernesto comenta, hay muchas constructoras pueden excluir el diseño. Sí, si no existe diseño, obviamente, si no se tiene este proceso interno, queda excluido dentro del alcance del sistema de calidad, ¿vale? Aplicación solo para aquellas compañías que sí realicen el diseño de la obra. Bueno, es una manera de anticipar problemas, ¿vale? Durante el diseño se pueden ver riesgos, se pueden definir características críticas de construcción, eh, planes de acción asociados, etcétera, etcétera, etcétera. Durante este diseño, evidentemente, pueden estar los responsables de diseño final, por supuesto, son los que hacen al final los planos. Pero bueno, debe ser una labor conjunta junto con expertos de producto y proceso, coordinadores varios de varios departamentos y también con responsables de obra. Al final no olvidemos que los responsables de obra son los que viven todo lo bueno y lo malo de la planificación y los que más lo sufren y sobre todo lo sufren delante del cliente. Y ya no os digo como, bueno, sean lejos de casa. Y es importante el diseño. Hay una herramienta, bueno, aquí hablamos un poco de lo que os he comentado antes, ¿vale? Costes de calidad versus costes de no calidad. Dentro de la planificación de calidad debemos ser capaces de alcanzar los objetivos que alcanza el cliente cumpliendo con nuestros objetivos internos. Es decir, debemos satisfacer al cliente, pero al mismo tiempo debemos ser rentables, ¿vale? Dentro del coste de no calidad están todas las reparaciones, todas las variaciones de cuanto a reparaciones, retrabajos, recomprar nuevos materiales por no conformes que hemos tenido porque se nos ha olvidado incluirlo en una lista de materiales, costes asociados a reclamaciones de clientes, etcétera, etcétera. Pero debemos tener en cuenta los costes que tengamos de calidad. Es decir, lo que nos cuesta formar a las personas, lo que nos cuesta documentar todo el sistema de calidad y disponer de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos marcados. Ah, bueno, ponemos el ejemplo de los materiales, de función de los materiales que tengamos que utilizar, de más o menos calidad, sitios que hacen ensayos destructivos o no. Hay una serie de cosas que debemos cuantificar antes de comenzar a construir, ¿vale? Lo que comentaba antes, ¿no? Debemos dar al cliente lo que nos pide, ni más ni menos, ¿ok? Lo que os comentaba, hay una herramienta, aparte de estas herramientas de calidad, que son muy sencillas, estas supongo que las conoceréis, Pareto, dispersión, histogramas, gráficas de control. Me las salto si queréis, luego volvemos, tenéis alguna pregunta o duda sobre ellas, que me parece interesante, es el QFD, el Quality Function Deployment, la casa de la calidad. He de decir que yo no soy un experto en esta herramienta, la he utilizado un par de veces tan solo, pero me parece una herramienta bastante potente para poder identificar los requisitos de calidad del cliente. Y todo ello muy asociado a lo que estoy comentando, ¿no? De saber identificar qué es lo que nos pide el cliente y poder dárselo. Es decir, el cliente que nos paga la es darle la es el que nos paga caviar, darle caviar. Eh, digamos que en la parte de la izquierda vamos a poner de la parte, digamos, de la izquierda, perdón, en la pared izquierda de la casa vamos a poner las características que el cliente nos solicita, los requisitos del cliente, ¿vale? Y justo debajo del techo, debajo del tejado, digamos,
los subprocesos o las características de control del proceso que nosotros estamos utilizando a lo largo del mismo, ¿vale? Y vamos a hacer una relación entre unas y otras, es decir, entre lo que el cliente nos pide y los recursos que nosotros utilizamos para controlar la calidad dentro de nuestro proceso. Cuando hagamos el cruce entre ambas características, podremos obtener lecturas que realmente a veces a mí me sorprendieron, ¿vale? Por ejemplo, que puede haber requisitos que el cliente nos esté pidiendo, perdón, y nosotros no le estemos dedicando los recursos que deberíamos, ¿vale? O lo más sorprendente, por lo menos para mí, ¿vale? Requisitos que el cliente prácticamente no le da importancia y nosotros estamos dedicando un montón de recursos. Es decir, estamos gastando mucho más dinero del que el cliente nos exige gastar en ese punto, ¿vale? Con lo cual nos ayuda a ajustar mucho más nuestro diseño, ¿vale? Nuestra planificación. Es decir, realmente centrarnos en lo que el cliente da importancia, ¿vale? Es un ejemplo tonto, es como si nosotros nos centrásemos no sé, en el número de ruedas de un coche, cuando el cliente ya da por hecho que son 4 ruedas en un coche y no le da menos importancia, y ya sabe que las tiene que tener y no quiere o sea, y no, él no ve ningún valor añadido, ¿vale? Sí, si no las ve, evidentemente tengo que dedicar los recursos justos, pero no nos vamos locos con ello, ¿vale? Es realmente sorprendente, ¿vale? Yo digo que en un par de veces que lo he utilizado, me ha sorprendido muchas veces que pensábamos que estábamos dando un gran servicio al cliente en diversos ámbitos del servicio, del producto, y que al cliente le daba exactamente igual. Le daba exactamente igual. Sí, pregunta Pedro, es como una gestión de calidad a medida de los requisitos del cliente. Es que no existe otra gestión de la calidad. Debemos saber lo que el cliente nos pide y dárselo, ¿vale? Es decir, no poner más recursos en, en partes del producto o del servicio que el cliente no valora. Es decir, se lo tenemos que dar, por supuesto, pero ya está. Pero, y obviamente sobre aquellos que sí le da importancia, poner nuestro mayor foco, ¿vale? No es, ojo con lo de calidad a la carta. Una cosa es que tengamos un proceso estándar de producción, un proceso estándar de construcción, unos planes de control estándar, y otra cosa es que hagamos eso por cliente, ¿vale? O cada vez que el cliente nos pone un pedido, ¿vale? Obviamente debemos intentar, en función de lo que los clientes nos piden y de nuestros procesos internos, estandarizar nuestro sistema de calidad lo máximo que podamos, porque es lo que nos va a dar rentabilidad y flexibilidad y eficacia, ¿vale? Pero dentro de esta estandarización debemos focalizar nuestros esfuerzos donde el cliente realmente lo está pidiendo. A veces y es habitual, el cliente, o sea, lo que insisto en el concepto, estamos eh, eh, dedicando un montón de recursos para mejorar variables del producto a las que el cliente no da importancia, ¿vale? Con un mínimo se conforman y ni se plantean nada más, ¿vale? Sin embargo, en otras, que el cliente le da mucho más valor añadido, estamos dedicando mismos recursos. No debería ser así. Vamos a dedicarlos donde el cliente nos lo está pidiendo y donde no nos lo pide, vamos a darnos lo justo y necesario, ¿vale? Debemos intentar estandarizar nuestros procesos en esa dirección. Obviamente es difícil encontrar un proceso 100% estándar con todos los clientes, ¿vale? Siempre habrá pequeñas adaptaciones. Debemos intentar que sean los menos posibles porque jugarán en nuestra contra, ¿vale? También es cierto que hay mercados o tipos de producto en las que, bueno, lo del servicio de la carta, pues es también habitual, ¿no? Pero ahora mismo debemos intentar estandarizar nuestro sistema de calidad, nuestros planes de control, nuestros planes de calidad lo máximo posible y a partir de ahí intentar satisfacer al cliente, sobre todo en los puntos en los que nos pide, que- en los que nos pide un mayor foco. ¿Vale? Es a modo de comentario, ¿vale? Creo que es un buen. Ya os digo que no soy experto en esta herramienta. Ahora mismo probablemente no sería capaz de rellenarla entera de una manera muy robusta, pero la filosofía que hay detrás de este tipo de herramientas es darnos precisamente esa visibilidad, ¿vale? Visibilidad de que, joder, que estamos utilizando eh, un montón de recursos en características que el cliente pues le da igual, ¿no? Y eso digamos, no estamos siendo eficientes en nuestro trabajo, en nuestro sistema. Bueno, en el asunto de la calidad en obra, pues seguimos vamos un poco, repetimos todo lo que hemos dicho, ¿no? Que todo hablamos de las auditorías, ¿no? Aquí, bueno, como input, los planes de calidad en obras, objetivos, plan de mejoras,
bueno, documentaciones varias, resultados en medición de ensayos, de controles intermedios que hayamos hecho, etcétera, etcétera. Vale, una auditoría debemos comprobar no solo que estamos cumpliendo con lo que el cliente nos pide, sino que estamos cumpliendo con lo que nosotros hemos planificado. Es decir, realmente tenemos que asegurar que hacemos lo que decimos que hacemos, ¿vale? Y de ahí saldrán desviaciones, saldrán puntos de mejora bueno, es una manera de tener nuestros procesos perfectamente controlados, ¿vale? Es una herramienta muy, muy potente. El objetivo es que todas las desviaciones que podamos tener en nuestros procesos las detectemos en autoridades internas y que no la detecte el cliente o, digamos, un organismo externo que venga a auditar. Ernesto pregunta, ¿los objetivos de una obra son los mismos que los generales de la planificación de organización o puede haber específicos? No puede haber específicos. La definición de objetivos, hombre, eh, a ver, ahora mismo para mí los objetivos principales que puede ser de un sistema de calidad para un equipo de calidad, un responsable de calidad, que puede ser no conformidades, costes de no calidad o satisfacción del cliente, por ejemplo, son comunes. Entiendo que da igual que hablemos del sector de la construcción, que el industrial, que el sector agroalimentario o cualquier otro, ¿vale? Entiendo que debe haber unos objetivos que solamente sean iguales que cualquier otro tipo de sector y habrá otros específicos, ¿vale? Otros específicos de la obra, habrá objetivos de planificación de obra, habrá objetivos de formación de personal de obra, habrá objetivos específicos de seguridad también, ¿vale? Puesto que siempre es más problemática la seguridad en obra que la seguridad en una planta y seguramente sí que lo sabrá, sí. Vale, el control de calidad en obra, que es la tercera fase. No fase, tampoco quiero que lo tengamos como fase, ¿vale? Si hablamos como fase, primero estaría la planificación en obra, congelamos, ¿no? Bueno, o fijamos la planificación de la calidad en obra y tanto la aseguramiento de la calidad en obra como el control de la calidad en obra pueden trabajarse con solape o en paralelo, ¿vale? Y aquí sí que nos saldrán un poco resultados con los que podamos ir viendo indicadores, objetivos, tendencias, etcétera, etcétera. Podamos descubrir posibles desviaciones en los materiales, en ciertos ensayos, en soldaduras, si es que las hay durante la construcción, montajes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Son puntos, son hitos de control que debemos usar para, bueno, que están situados de manera estratégica para asegurar que, que realmente estamos cumpliendo con el proceso. Sí, Ernesto pregunta también, aquí entra el laboratorio PPI. Sí, 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 sí. Sí, cuando hablo de planes de control, bueno, planes de control, planes de puntos de inspección, llamadlo como queráis. Aquí podrá haber ensayos que se hagan en obras o podrá haber ensayos destructivos, como bien comentas, que se deberán hacer en, en un laboratorio externo. Sí, 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 por supuesto. Vale, un poco lo que comentábamos, ¿no? El control de calidad en obra debe proporcionar datos fiables y formales durante la etapa de ejecución y finalización de la obra, ¿vale? Para asegurar que realmente estamos alcanzando los objetivos que nos hemos marcado. Los datos obtenidos son un input importante para actualizar los mejores planes de calidad de obra siguiente, así como listas de chequeo de las auditorías, ¿vale? Como he comentado, dentro de la planificación en obra, las desviaciones de proyectos anteriores, la conformidad de resultados de ensayos que han sido problemáticos o incluso nuevas formas de hacer los ensayos, instrucciones de trabajo, etcétera, etcétera, deben retroalimentar el plan de calidad de obra, ¿vale? Debemos tener en cuenta, además de los retos del cliente, todo nuestro feedback of experience pasado. Vale, bueno, más de lo mismo, ¿no? Las inspecciones no solo se realizan cuando la obra finaliza, sino que además se pueden establecer inspecciones intermedias, bueno, lo que hemos comentado, ¿vale? No al final, que puede ser tarde, sino que quizás fuera conveniente hacerlo durante la obra. Aquí una gráfica muy interesante, que viene relacionada con lo que hemos comentado anteriormente, y es la anticipación de problemas. Es muy clara, es decir, vemos en la gráfica cómo crece de manera exponencial y vemos que cuanto más tarde se detecte un problema, su coste crece de manera exponencial. ¿Vale? Una construcción es especialmente complicado, especialmente dañino para la compañía. ¿Vale? Y si además estamos lejos y, como os comentado antes, en zonas donde difícil acceso o con visados o permisos especiales, culturas diferentes a la nuestra, pues el hecho de tener un problema, su coste y su impacto en la compañía crece
negativamente de manera exponencial. ¿Vale? Es una gráfica muy clara y muy sencilla y por favor tenedla en cuenta porque va relacionada con la filosofía de la ISO 9001-2015, ¿vale? Ciclo PDCA con un foco potentísimo en la parte de planificación. Resolver problemas antes de que ocurran, resolución de problemas antes de que ocurran. Ernesto dice, el coste de calidad podría ser inversamente proporcional. Sí. ¿A qué te refieres con inversamente proporcional? Y si tenemos un problema pequeño se puede convertir en un gran problema, ¿vale? Sí, obviamente hay que invertir al principio, ¿vale? Es un coste de inversión, pero el coste que podemos invertir en resolver o en dedicar 2 horas más a revisar una lista de materiales para asegurar que no se nos olvida de comprar nada y enviarlo a la construcción, esas 2 horas o ese día o incluso esa semana, os aseguro que puede ser mucho más económico que el comprarlo a posteriori y pagarte un transporte especial hasta allí. En esa gráfica, Pedro dice, en esa gráfica las fases del proyecto ocupan mucho tiempo, pero no sé si se aplica mucha gestión de calidad en la fase de diseño. No, no, no se aplica mucha gestión de calidad en la fase de diseño. No sé muy bien a qué te refieres, Pedro. En la fase de diseño va en paralelo con nuestro plan de calidad, es decir, nosotros necesitamos conocer el diseño de una construcción o de un producto para poder fijar nuestro plan de calidad, ¿vale? Porque en ese diseño puede haber características críticas, tolerancias críticas, difíciles de alcanzar, etcétera, etcétera, y quizás nuestra gestión de trabajo, nuestros planes de control, nuestros flujos de proceso puedan variar ligeramente. Por lo tanto, deben ir en paralelo. La idea de una conexión constante entre el diseño de un producto, de una obra y la definición de un plan de calidad. No sé si he contestado a la pregunta o te concedo. Totalmente significa más la gestión de calidad para la ejecución. Sí, pero al final no olvidemos, insisto, un sistema de calidad robusto y bueno y potente eh, parte de una buena planificación. Y en la planificación, sí o sí, uno de los inputs que tenemos que desarrollar para establecer un buen flujo de proceso, un buen diseño de los planes de control, es el diseño, ¿vale? El diseño propio de la obra o de un producto si hablamos del mundo industrial, ¿vale? No sé si conocéis la herramienta PQP, Advanced Product Quality Planning. No es para una obra, no es para una construcción, no aplicaría en este tema, pero sí para el sector industrial. ¿Vale? El sector industrial dice que antes de lanzar una producción debemos tener en cuenta los riesgos del cliente y debemos tener en cuenta los diseños de producto y de proceso y hacerlos de manera casi, o sea, paralela o con un solape bastante importante. ¿Vale? Es decir, nosotros vamos a diseñar un flujo de proceso que va a ir de la mano con el diseño de producto, porque debemos asegurar que ese proceso que estamos definiendo va a ser capaz de alcanzar las características del producto que se está diseñando. ¿Vale? Y dentro de esa validación que hay posterior de producto y de proceso, además de hacer una preserie, una First Piece Qualification, debemos tener perfectamente definido nuestro flujo de procesos, nuestro ANFE o análisis de riesgos de producto y de proceso. Debemos tener preparado nuestros planes de control o PPIs, ¿vale? Debemos tener preparado nuestras instrucciones de trabajo, nuestros protocolos y nuestros equipos de medición, y nuestro sistema de medición. ¿Vale? Y validar la producción en este caso, en un caso con un ejemplo real, con una preserie o con un First Piece Qualification. Hasta que eso no queda validado, no se da la luz verde para empezar a fabricar la producción. ¿Esto qué quiere decir? Que al final el diseño del producto está totalmente relacionado con la planificación y totalmente relacionado con la definición de un plan de calidad robusto, ¿vale? Si se da el caso de que para elaborar un plan de calidad, sea cual sea el sector, no tenemos en cuenta el diseño, tenemos un problema, ¿vale? Porque si no tenemos en cuenta el diseño, nunca vamos a ser capaces de asegurar por anticipado de que nuestro proceso va a alcanzar los requisitos que ese diseño eh, nos pide. Es más, aunque sea un diseño estándar y un proceso estándar, hemos de preparar el proceso para posibles cambios de diseño. A veces el cliente nos envía cambios. A veces tenemos que cambiar el diseño. Y nuestro proceso debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a ese cambio, ¿vale? Establecer de nuevo un First Piece Qualification, actualizar la documentación de calidad y poder lanzar la producción, ¿vale? Sí,
A ver, en producción es muy difícil porque ¿cómo validamos una preserie en una construcción? A mí no se me ocurre, ¿vale? Es realmente complicado, ¿vale? Digamos, ese PPAP, esa validación final de la construcción es muy, muy, muy complicada, ¿vale? Pero en cualquier caso, aunque no podamos demostrarlo de manera física, nuestro plan de calidad siempre, siempre, siempre tiene que ir de la mano del diseño del producto o de la obra en este caso. ¿Vale? Me resulta muy difícil definir un plan de calidad de obra sin tener claro, sin conocer el diseño de esa obra. ¿Vale? Eso es lo que quiero que tengáis en cuenta. ¿Vale? Ya sé que nosotros ahora, en el producto que fabricamos ahora, en mi caso concreto, que nos dedicamos a la fabricación de torres para los molinos eólicos, eh, también la definición de un PPAP o de un First Place Qualification es realmente complicada, porque no vamos a fabricar una torre, ¿no? Que mide 80 metros de largo y en la que hemos invertido un montón de tiempo, materiales y recursos y la vamos a tirar a la basura una vez que hemos validado la First Place Qualification, ¿no? Debemos intentar fabricar bien la primera. Con lo cual, ¿no? ese método prueba-error, ¿no? Sobre el suelo, sobre el propio taller, pues es realmente complicado, ¿vale? Incluso digo esto porque también estoy trabajando en el mundo industrial y realmente definir esa PQP o ese PIPAP de una torre eólica, en este caso concreto, es muy, 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 muy difícil. Una construcción mucho más, ¿vale? No hay manera física de hacerlo. Pero de la mano del diseño tenemos que ir siempre, ¿vale? Diseño de producto y proceso y validación del producto y del proceso. Quizás en este caso sea un tema meramente documental y poniendo algunas, digamos, hitos intermedios que aseguren que no se nos olvida nada, por lo menos a nivel documental, ¿vale? Listas de materiales, controles, puntos críticos de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, dentro de los riesgos de calidad en obra, vamos a ir al esquema principal. ¿Vale? Perdón. Vale. Eh, los riesgos de calidad en obra, digamos, es una manera un poco forzada de llamarlos, ¿vale? Normalmente el análisis de riesgos en una obra los lleva a cabo un director de proyecto, ¿no? Que con la visión global del proyecto completo eh, lleva a cabo un análisis de riesgos en los que hay una parte que son riesgos de calidad, ¿vale? Riesgos de ensayos, riesgos de auditorías, riesgos de cliente, riesgos de requisitos específicos que sean de difícil consecución, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros no vamos a liderar esta iniciativa de análisis de riesgos en una obra, pero sí vamos a formar parte de ella. Dentro de las fases de los riesgos, digamos que hay cuatro fases principales. Bueno, son tres fases, una de ellas digamos que la planificación, es decir, debemos definir cómo queremos tratar los riesgos. Primero, un procedimiento, una instrucción diciendo cómo queremos tratar los riesgos, cómo lo vamos a evaluar, porque, insisto, vamos a ser parte del proceso y en este proceso van a intervenir muchos más equipos. Equipos de ingeniería, equipos de compras, equipos de construcción, producción, equipos de calidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la manera de identificar, de evaluar y de priorizar los riesgos debe ser la misma en todos los casos. Y eso debemos definirlo en antemano. Y después tenemos tres fases principales. Primero es la identificación de los riesgos. ¿Vale? Vamos a identificar riesgos potenciales que puedan ocurrir. Algunos serán riesgos remotos, otros serán riesgos posibles. Bueno, un brainstorming de todos los posibles riesgos que podamos tener. Debemos analizarlos, ¿vale? Lo que he comentado al comienzo del tema, es decir, debemos analizarlos y evaluarlos en función del impacto que tienen y se producen, en función de la probabilidad que hay de que ocurran o que no, en función de cómo de buenos o malos somos a la hora de detectarlos antes, ¿vale? Y para poder llevar a cabo un plan B y atacarlos, ¿vale? Finalmente debemos elegir la estrategia adecuada para poder tratar estos riesgos. Vale, bueno, por cada uno de los riesgos he incluido bueno, un SIPOC, un SIPOC sencillo en el que nos va indicando, digamos, qué inputs y qué outputs debemos tener en cuenta, mínimos debemos tener en cuenta en cada uno de en cada una de las fases de la gestión de los riesgos, ¿vale? La primera que es la identificación de los riesgos de calidad, pues bueno, el plan de calidad de obra, requisitos de clientes, requisitos legales, requisitos de clientes internos, feedback of experience,
¿vale? Podemos hablar con la voz de los datos, decir qué ha pasado en el pasado, qué riesgos qué problemas hemos tenido y qué riesgos tenemos de que van a ocurrir, o también en función de lo que el cliente nos está pidiendo, ¿no? Si es un proyecto, una obra estándar, una obra de fácil consecución, o tiene ciertos riesgos de transporte, ciertos riesgos de construcción, de materiales específicos que nos piden utilizar, eh, eh, algún tipo de auditorías que nos quieran hacer, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso por un lado. Por otro lado, ¿veis la siguiente slide? ¿O veis un símbolo de PDF y no se puede ver lo que hay después? No lo veis, ¿no? Vale, no sé qué ha pasado al PDFearlo, es muy, muy extraño. Vale, bueno, el siguiente SIPOC hablábamos en este caso, el anterior a la identificación de los riesgos, en este caso es el SIPOC viene en los apuntes, viene en el Word, ¿eh? Es del análisis de los riesgos, es un poco más lo que hemos comentado antes, con el input de los riesgos identificados y del feedback of experience que tenemos, vamos a evaluarlos en los criterios de severidad, de probabilidad de que ocurra y de capacidad de detección. ¿Vale? En función de los valores que nos dé, pues estaremos priorizando y estableciendo un plan de acción adecuado para cada uno de ellos. ¿Vale? Y en la última fase, que es de tratamiento de los riesgos, bueno, y una vez que los tengamos evaluados y que los tengamos priorizados, vamos a definir la estrategia correcta. ¿Vale? Digamos esto como parte de un trabajo en equipo liderado por el director de obra, el director de proyecto. Vale, al final ves que es un flujo de fases con bastante sentido común, muy sencillo, ¿vale? Identificación de los riesgos potenciales, evaluación y priorización de los mismos, ¿vale? Y la elección de la estrategia adecuada para poder atacarlos, ¿vale? Para intentar disminuir bien el impacto o bien la probabilidad de que ocurra o nuestra capacidad de detectarlos antes de que ocurran, ¿vale? Dentro de las posibles estrategias para definir, perdón, para tratar estos riesgos, bueno, hay cuatro básicas, ¿no? La de evitar, transferir, mitigar y aceptar. Vale, evitar, es decir, podemos disminuir el riesgo a cero, ¿vale? Aquí hay un análisis que hay detrás, ¿vale? Es decir, el cómo elegir la estrategia. Si el impacto va a ser medio y las acciones para llevar a cabo, reducirlo a un nivel cero, me van a costar más que la propia obra, obviamente no merece la pena, ¿vale? Me va a costar más solucionarlo que, que el propio impacto de si ocurre, ¿vale? Eh, Debemos intentar buscar la eficiencia igual que os he comentado anteriormente, ¿vale? Debemos evaluar el riesgo, aparte de evaluar la prioridad, como he dicho antes, en cuanto a su severidad, probabilidad de que ocurra y detección, debemos evaluar el coste que tendría si se produce, el coste que tendría si yo desarrollo implantación para mitigarlo, para reducirlo a cero, ¿vale? Comparar y tomar una decisión. Al final nosotros vamos a dar números y será el director de proyecto con la visión global de cliente, de calidad y de coste, al final y de plazo de entrega, también calidad, coste y entrega, quality, cost and delivery, tomo una decisión de la estrategia, de la mejor estrategia para el proyecto y para la compañía. ¿Vale? Evitar sería, bueno, reducir a cero. Tenemos los recursos, es sencillo, o el coste que tiene es adecuado como para evitar el riesgo y lo hacemos. ¿Vale? Mitigar es decir, no voy a reducir a cero, pero voy a reducir el riesgo, ¿vale? Voy a reducir la probabilidad de que ocurra, con lo cual su índice en la priorización que hemos hecho bajará y se pondrá la cola, con lo cual ya no será una prioridad, ¿vale? Podemos aceptar el riesgo, es decir, es un riesgo muy pequeño, el coste de mitigarlo o de evitarlo va a ser altísimo y tampoco va a tener impacto en el cliente, con lo cual es un riesgo con el que convivo, con el que acepto y no trabajo sobre él, ¿vale? O podemos transferirlo, es decir, al final a través de compañías de seguros, por ejemplo, podemos intentar transferir eh, no tanto la responsabilidad, pero sí, bueno, sí el impacto, ¿no? Es decir, tengo riesgo de que haya una falla de cualquier tipo,
yo no quiero asumir el riesgo a nivel económico, pero contrato un seguro que previo pago de una prima de seguro, o en el caso de que, en el peor de los casos que se produzca, ellos van a asumir el coste. Bueno, son diferentes estrategias que, como os digo, en función de la evaluación global del proyecto y de la obra, el director del proyecto con los inputs de Quality, Cost and Delivery toma una decisión, obviamente consensuada con el resto del equipo, pero al final ellos como líderes tendrán la última palabra. Vale, no sé si tenéis alguna pregunta hasta aquí. No sé si alguna cosa que me he dejado en el tintero, que queréis que hable más, que echéis de menos, que esperabais y que no, de la que no he hablado, vamos, lo que me digáis. Vale, no estás escribiendo. Mientras escribe, bueno, vamos pasando a las conclusiones del tema. Ah, te lo agradezco, Ernesto, te lo agradezco. Insisto con un tema. Para los que no habéis trabajado en el mundo de la calidad, es una tristeza que tengamos esta imagen, ¿eh? Dentro de la calidad hay aspectos que realmente son muy, muy interesantes, ¿vale? Olvidémonos de la documentación. Al final, el papel lo vamos a necesitar, trabajemos en calidad o en ingeniería o en construcción o en cualquier lado, ¿vale? Pero os digo una cosa, al final el control de calidad, la asunto de calidad, la planificación de la calidad son realmente muy interesantes. Hay herramientas como los ANFES, los APQP, la propia metodología Six Sigma, que son muy potentes y son muy, muy, muy interesantes. No os quedéis con el papel, ¿no? O la burocracia. La ISO 9001 eh, es una base básica, ¿no? Perdona la redundancia, pero es una base básica, con unos puntos de llegada que, aunque no estuviésemos certificados en una norma ISO 9001, si queremos tener un sistema robusto, deberíamos tenerlos y deberíamos documentarlos. Y sobre esos desarrollamos Six Sigma, PQP, planes de control, ANFES, lo que queramos. Pero la base de todo, al final, debemos planificar lo que hacemos, debemos asegurar que hacemos lo que decimos que hacemos, ¿vale? Y debemos mejorar de manera continua, ¿vale? Eh, Como conclusiones, bueno, la norma ISO 9001 establece los criterios básicos de sistema de calidad y es aplicable a todos los sectores. Vale, es un tema de desconocimiento. Esto vuelve a ser lo mismo que comentabas al principio. Hay responsables que creen que el tema de la calidad se resume en que un señor exija papeles. Y eso ha hecho mucho daño. Estoy totalmente de acuerdo, Pedro. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero cada vez más y más, durante mi época en GE sí que teníamos muchas instalaciones externas, muchas construcciones externas, puesto que, bueno, en ese momento nos dedicamos a la fabricación de generadores hidroeléctricos y, bueno, todas las obras civiles que había en los sites, ¿no? Todas las puestas en marcha que hacíamos, etcétera, etcétera, pues nos obligaba a tener un plan de calidad de obra, auditorías en obra, objetivos de calidad en obra, análisis de riesgos en obra, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero sobre todo la experiencia que tengo es en el mundo industrial, pese a que he tocado bastante la parte de obra. Em, eh, Cada vez es más raro encontrar sectores en el que la calidad no sea, no va a decir un punto diferenciador, sino que sea el punto diferenciador, ¿vale? En el sector de renovables, en el sector de automoción, en el sector aeroespacial, en el sector agroalimentario, el aspecto de calidad es el factor determinante, ¿vale? Una ISO 9001 no vale, una PQP no vale. Eso lo tiene cualquiera, habla cualquiera, ¿vale? Entonces, toda la construcción, la edificación de este sistema de calidad, podemos llamarlo avanzada o demandante en el mercado, es clave y es realmente interesante, es realmente interesante. Y la gerencia que no entienda esto tiene un problema grave, tiene un problema grave. Bueno, eh, hemos de demostrar que no es solo un trámite, ¿no? Obviamente, una empresa puede estar certificada en un sistema ISO 9000 y tener un sistema
malo, ¿no? Un sistema endeble, frágil, y una empresa que no esté certificada lo puede tener robusto, ¿no? Pero bueno, la certificación, la norma ISO 9001 es básica, es clave. Si no la tienes, no entras en el mercado y hoy por hoy no es un elemento diferenciador, ¿vale? Es lo que haces con ella, es lo que haces con ella, ¿vale? Y además, que en cuanto realmente busques la eficiencia de tu sistema y lo consigues mejorar a nivel de resultados económicos, que al final hablamos de dinero, ¿no? Que es lo que más, el idioma que mejor entendemos todos. eh, los resultados son increíbles, son increíbles. ¿Vale? La agilidad que llevas en los procesos, la estandarización de los procesos, la gente ya, aunque al principio se queja, lo toma y luego ya como parte de su día a día y lo hace de manera normal, lo tiene interiorizado. Empezar cuesta siempre, siempre, pero bueno, es parte de esto, es parte de esto. Y los responsables de calidad pues tenemos una labor importante también ahí, ¿no? De demostrar que realmente eh, añadimos valor al producto y proceso. Vale, pues bueno, en cuanto a conclusiones, un poquito lo que hemos comentado ahora con vuestros mensajes, ¿vale? Recordaros planificación de la calidad en obra, seguimiento de la calidad en obra y control de la calidad en obra. El control del diseño en las empresas que tengan diseño, por supuesto, ¿vale? Y el análisis de riesgos como aspecto clave y uno de los aspectos diferenciadores de la versión del 2015. Vale, recordad que la clave principal de nuestro sistema de calidad debe ser siempre en cualquier sector anticipar problemas, resolverlos antes de que ocurran, porque haremos que aunque invertamos dinero al principio y recursos, haremos que nuestros procesos sean mucho más eficientes, fluyan de una manera mucho más tranquila, sean robustos y además y que el cliente lo note de manera satisfactoria. Con lo cual, debemos trabajar en ello. Ok. Sí, por supuesto, pero al final forma parte del liderazgo, ¿eh? No nos olvidemos, ¿eh? El personal debe estar involucrado e implicado con la calidad si el líder, la gerencia, los líderes predican con el ejemplo, estaros seguros que a la gente meterá la calidad en su ADN, ¿vale? Eh, Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias, pues espero que descanse. Yo también me voy a descansar ahora. Para los que quede la tarde libre, o estéis durante la tarde todavía, disfruta la tarde. Gracias por vuestra participación y bueno, cualquier asunto que queráis hacerme llegar a través de la webinar será bienvenido. Intentaré contestar a la mayor brevedad posible. Ok, pues feliz tarde, Isabel, para los que podáis disfrutar todavía de ella y a descansar para los que vais a la cama ahora. Un saludo, hasta la siempre, hasta la vista, perdón. Agur, Pedro, agur.